Aldea Global. Somos tan ansiosas aquí con la Rayen que estábamos hablando del tema antes de nuestro invitado. Estábamos desgranando. Es que bueno, son temas que además nos gustan, estamos siempre muy pendientes de lo que pasa, las temáticas de género nos tocan a todas las mujeres, finalmente estamos pendientes de lo que pasa en materia de derechos, etcétera. Esto tiene que ver con aquello, así que justamente adelantábamos nosotros en off un poquito de esto y que probablemente va a ser parte de las reflexiones que surgirán a partir de la próxima entrevista. Sí, esto es por eso que estamos junto al autor del libro Acoso Laboral en Chile, abogado, experto en temas laborales, Gabriel Halpern. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas tardes. Bienvenido. Casi dije buenos días. Hola Francisca, hola Rayan, ¿cómo están? Buenas tardes. Todo bien, te vemos ahí en tu lugar de trabajo. Muchas gracias por la invitación y por escucharme. Felices de tenerte. Oye, y aquí nosotros acordamos y zanjamos temas con todo tu equipo de trabajo, pero sería bueno tener el libro para que también mucha gente, muchos auditores puedan llegar a él. Vamos a coordinar ahí después contigo, ¿te parece? Encantado. Ahora quebró stock por tercera vez, pero mira, felicitaciones. Mandar una copia y apenas la tenga. Obvio, de todas maneras, cuando se pueda. Yo lo pongo en la encrucijada también, no me puede decir que llegue a más gente el mensaje, porque finalmente es un tema, como ustedes bien dicen, que toca directamente el trabajo, y el trabajo involucra por lo menos la mitad de las personas que viven en Chile, formal e informal. Entonces, entender bien los límites, o no bien, intentar entender mejor los límites legales de cómo se debe trabajar, nos vincula a todas las personas que trabajamos de alguna forma. De todas maneras, es algo social. Vamos a entrar de lleno a esas materias, pero ¿dónde podemos encontrar el libro Acoso Laboral en Chile? Sí, es un libro técnico, legal, entonces lo encuentran en la editorial, una de las editoriales, principales editoriales que publican este tipo de trabajo, que es DER Ediciones, DER Ediciones. Entonces, si googlean acoso laboral, ediciones DER, y mi nombre debería aparecer en Google, o en Editorial Metropolitana, o en Libromar. Ahí lo pueden encontrar. Gabriel quizás en su cuneta amiga, no sé si habrá llegado. Bueno, un clásico. Gabriel, la intención de este libro es acompañar el proceso que ha significado llevar adelante la temática de acoso laboral, o tú mencionabas ahí más bien técnico. ¿Qué significa exactamente un libro más bien técnico de una materia que, si bien yo creo que a largo plazo va a implicar grandes cambios, en el momento en que se está implementando hay bastantes dudas sobre el cómo se lleva adelante, tanto los cambios en las empresas, los cambios en las personas para saber qué hacer, qué no, límites, etcétera, y cómo esto termina eventualmente en procesos judiciales? Bueno, yo creo que tal como tu comentario es un tema que abarca muchas cosas. El libro, yo digo que es técnico por una razón bien simple, es porque estos son conceptos legales, entonces es un diccionario distinto al cotidiano. Entonces, por ejemplo, uno va al médico y te dice, usted tiene una enfermedad con nombre impronunciable, y uno, como no sabe, dice estoy resfriado, reconociendo tácitamente que hay un lenguaje técnico involucrado. Y el desafío gigante que tenemos con el acoso laboral es que, si bien está definido legalmente, entonces significa algo en concreto, igual integra nuestro diccionario de uso común. Entonces, de algo técnico que es el acoso laboral, uno habla del resfrío libremente, generando distorsiones porque quizás no lo uso, o mi entendimiento no es exactamente o cercano a la definición técnica. Entonces, por eso es un libro técnico que busca explorar como en profundidad el alcance del concepto, y por eso es un libro dedicado a un concepto que, si uno hiciera una encuesta abierta, estoy seguro que la mayoría o todas las personas te dirían que entienden más o menos lo que es el acoso laboral como palabra de uso común, pero el libro intenta explorar en la definición técnica, en la definición legal. Y en ese ámbito, respecto a los detalles, lo hablábamos, nos adelantábamos con Rayen, nos llama mucho la atención cómo también la ley Karin, por supuesto, en este último tiempo ha influido mucho en la conversación que tenemos en nuestros espacios de trabajo, cómo nos hemos ido incorporando también a todos los detalles que la compone. Y respecto a eso, ¿cómo van las cifras? No sé si las tiene en específico, pero a grandes rasgos, ¿cómo han surgido las denuncias desde que se instaura esta ley, y cómo también hay periodos, me imagino, en que hay más o menos denuncias? Sí. Bueno, lo que pasa es que las denuncias se pueden presentar ante la entidad empleadora o ante la Dirección del Trabajo. Entonces, las que se presentan en la entidad empleadora no hay datos públicos, pero la Dirección del Trabajo reveló sus datos en enero, que eran 20.000 denuncias, pero de las cuales alrededor del 75% en su opinión no calificaban como ley Karin. Entonces, 75 es altísimo. % que no califica como ley Karin. Significa, podemos interpretar de eso, que son denuncias que se presentan y la Dirección del Trabajo dice, o no investigaré o no tiene mérito la denuncia. Es alto por
sobre el primer comentario que hiciste sobre cómo la llamada ley Karin ha influido tanto en las relaciones laborales e interpersonales, es súper cierto, porque toca como bajada por el caso de Karin Salgado, que es en honor a ella esta norma, el nombre de la ley, claro. Del punto de vista muy emocional. Esto entonces a todos nos llama, a todos nos convoca. Si uno preguntase quién está de acuerdo con el caso de ella, si empatiza con esto, la verdad es que alguien te diga que no, debería ser cero. Claro. Pero, ¿cómo puede ser que se nos presente una norma con esa bajada que genera consenso, ¿cierto? A priori, pero tenemos 20.000 denuncias. Entonces, ¿cómo se nos pierde ahí de que estamos todos de acuerdo pero dejamos de cumplir? Entonces, ahí hay como toda una reflexión que hay que hacer, y en lo que yo siempre sugiero hacer, cuando uno tiene que hacer capacitación de información en estos temas, es tratar de no salir, pero complementar esa visión más anclada en lo emocional a algo más racional, a decir que esto es un tema de cumplimiento normativo, no de empatía solamente, porque ahí, ¿por qué se nos pierde esto? Quizás hay gente que está en desacuerdo con la norma, o no la entiende, o se consideran mala gente, o lo que sea. Entonces, en esa dispersión nos quedamos con que dejan de cumplir por una concepción equivocada, en lugar de que si se entendiese de que esto es una norma y se cumple sí o sí, quizás estaríamos en otro estado de las cosas. Esas son algunas de las reflexiones que nos lleva a este asunto. Gabriela, ¿a tu juicio se entiende hoy qué es, qué es el acoso laboral? ¿Está comprendido el concepto a nivel de los empleadores? Yo creo que por ninguna de las personas involucradas en las relaciones laborales hay ni empleadores, ni trabajadores, nada. Sí, hay miles de posibilidades. Hay gente que verdaderamente es víctima, hay gente que es victimaria y no lo entiende, hay gente que busca instrumentalizarlo, en verdad es un mundo muy complejo, e intentar simplificarlo yo creo que siempre es un error, es algo sumamente, y ahí no hay que caer en estereotipos de que los beneficios todos se mal utilizan o no, porque ese tipo de generalizaciones son inexactas. Acá del mundo de las 20.000, por poner un número, hay víctimas reales y hay otras que quizás no, entonces siempre hay que verlo caso a caso. Y yendo al fondo de la pregunta, yo creo que no hay un entendimiento generalizado del concepto, porque primero es una palabra de uso común. Ahí va lo que yo decía al comienzo. O sea, todos, no sé si todos, muchas personas creen saber lo que es, siendo que es una definición técnica. Y por lo otro, porque como está en clave emocional, en clave radio, no, ¿cómo está radio? Emocional y no racional, quizás se nos pierde un poco la lógica de cómo se aplica este concepto. Entonces, yo creo que haciendo un juicio generalizado, que tiene sus defectos, porque quizá alguien sí lo entiende, mi visión, en mi experiencia en faenas mineras, en de construcción, en naviera, en agrícola, en todos lados, es que siempre genera mucho interés hablar del concepto, porque aún existe una indefinición a niveles generales, falta como una formación a nivel nacional. Gabriel, estamos junto a Gabriel Halpern, abogado experto en estas temáticas sobre acoso laboral en Chile. De hecho, su libro lleva este nombre. Por supuesto que es difícil de entender todos estos tecnicismos y uno está aprendiendo constantemente, pero de todas maneras, ¿cuáles crees que son los mayores errores al momento de denunciar un acoso laboral? Porque a pesar del desconocimiento, ese 75% no deja de llamarme la atención, muchas veces por casos que no tienen nada que ver con acoso laboral o se hace pasar por algo así, pero la gente no comprende. ¿Cuáles son los mayores errores que tú observas hoy en Chile? Lo que pasa es que la Dirección del Trabajo, hay errores técnicos, de que si la denuncia es anónima no lo van a investigar. Perfecto. Y si la denuncia se presenta por un tercero, sin un poder de representación, tampoco se va a investigar. Entonces ahí cabe un mar. ¿Por qué pasa eso? Porque el Ministerio del Trabajo en su decreto que reguló esto dijo que las denuncias anónimas no calificaban bajo este procedimiento. ¿Tú qué opinas de eso, Gabriel? ¿Por qué hizo eso? Obviamente es complejo. Por un lado, se antepuso a la frivolización del uso de los canales, como la instrumentalización, la jibarización de presentar cosas que no tenían, porque como no hay una responsabilidad de quién hace la denuncia, porque es anónima, entonces dale con las denuncias. Entonces, que podría haber tenido, el punto medio de la denuncia con nombre y apellido más con resguardo de quien denuncia. Claro. Que eso está garantizado en cierta forma, pero las partes igual se van a enterar. Claro. Sí. O sea, y hay un prestigio laboral y todo lo que implica ahí del día a día. Mi comentario es que como no es simple, presento primero los argumentos que te llevan a tomar esa decisión, que es evitar la sobrecarga del sistema público, yo creo, evitar la frivolización, porque esto, cuando una denuncia frívola, que es una posibilidad, no es que todas las sean,
hace daño también al ecosistema, entonces hay que cuidar al ecosistema. Y en lo negativo, ¿por qué no tendrías que tomar una decisión como esta? Es que las denuncias anónimas no solamente se hacen por frivolización, sino que por miedo también. Absolutamente. Entonces ahí queda un poco cojo esto, porque que no hay solución, porque si las denuncias son anónimas, si la denuncia no es anónima, o sea, es identificada, es obligatorio investigar. Claro. Si es anónimo, la Dirección de Trabajo no va a investigar y la entidad empleadora podría investigarlo si quisiera, si su reglamento interno lo permite. Entonces, si yo hago una denuncia por miedo, a criterio y la salida fácil es no hacerlo. Claro. Entonces, yo he estado claro, hemos trabajado con organizaciones robustas y que se preocupan y tienen presupuesto y equipos, por supuesto, las empresas más chicas sufren con esto, pero claro, cuando te llegan muchas denuncias anónimas contra alguien y tú hay como indicios, dicen, vamos a echar una mirada igual, porque me preocupo del ecosistema. Pero si dijese otra lectura diciendo, no, porque no cumple, así que no investigaré, es una respuesta que legalmente sería adecuada también. Entonces, ¿qué opino yo de esto? Creo que no hay respuestas correctas, que hay que tomar decisiones, pero claro, yo creo que habría amarrado el tema de la frivolización por otros medios, más que coartando el anonimato, porque de un punto de vista imparcial, siempre sería bueno llamar a que hayan ojos mirando circunstancias que potencialmente podrían ser irregulares, y no decir, como es anónimo, quizás descartado. Clima del terror. Claro. No voy a mirar. Claro. Y el que no mire está haciendo, no sé si lo correcto, está cumpliendo con la norma. Claro. Lo que no significa que sea lo mejor. Gabriel, me gustaría ya en los últimos minutos preguntarte y buscando un poco una reflexión, entendiendo tu expertise en la materia, a propósito de algo que conversábamos justamente antes de entrar en el bloque contigo, y es que muchas veces estos cambios, que por cierto toman bastante tiempo en su implementación, porque van de la mano de cambios culturales no solo en el aspecto país, sino en este caso en la cultura organizacional, no en el tema laboral, muchas veces tienen un efecto a largo plazo que lleva bastante tiempo, evidentemente, en lograrlo, pero que se da más en cuando las empresas, por ejemplo, en este caso empiezan a prepararse para aquello. Tengo que implementar charlas, enterarme, saber de qué se trata, más que en el efecto sancionador al que puede apuntar la ley. ¿Cuál es tu reflexión sobre lo que el impulso de este tipo de normativas pueden hacer en el cambio, por ejemplo, en el ambiente, en este caso del mundo laboral? Bueno, es una pregunta muy, muy difícil, muy buena, por lo tanto. Y uno podría reflexionar muchas cosas. Uno podría decir que la norma debería regular algo que está aceptado socialmente y no empujar cambios, o podría decir viceversa, porque podríamos decir hay experiencias muy positivas como la ley de acoso callejero, que sí cambió las cosas. Así es. Y eso vino antes del cambio cultural, y una idea interesante. Y como también vanguardia. Claro, porque la ley esa de acoso callejero, la de acoso sexual en el lugar de trabajo, está desde el 2005. Y cuando se discutió esa ley, que se discutió 12 años, desde el 93 al 2005 en el Congreso, había muchas aprehensiones porque habían mucha impunidad o un entendimiento muy diferente de la inserción de las mujeres en el lugar de trabajo. Ha cambiado mucho el país en este periodo de tiempo. Entonces, ahí la definición era básicamente evitar agresiones sexuales contra las mujeres. La definición es un requerimiento, entonces está en sustantivo, que es un verbo, no abarca la misoginia, que es algo más moderno. Entonces, y si pese que en los 90 había muchos resquemores que quizás los hombres decían, nos van a denunciar injustamente a todos y que todo esto va a ser como una conspiración gigante contra nosotros. Cacería de brujas. Sí, claro. Ese era el miedo. No quedó por escrito, pero uno lo puede interpretar. Pese a eso, la ley igual caló, y hoy por hoy ese tipo de violencia, que me refiero no a violencia con misoginia, me refiero a física, delitos, como que ha ido en retirada, y hoy por hoy, por lo menos, por más que siga ocurriendo, está mucho más estigmatizada. Es decir, culturalmente ya no se ve bien. Entonces, vino la norma y sí produjo un cambio. Mucho tiempo después, ahí las expectativas hay que ir matizando. Yo creo que eso también puede ocurrir con esto, porque acá la gente puede ser alarmista en de que antes podíamos hacer las cosas y ahora está todo prohibido. Yo creo que es una interpretación equivocada de la norma. No es así. La norma dice, deje de acosar. Gracias. Y eso va a ir cuajando. Entonces las expectativas hay que tenerlas quizás en el mediano plazo, pero sí, como decía Rayén, es clave ir empujando el vagón cultural. Yo creo que sí van a haber acomodos, pero en la medida de que nos alineemos detrás de esto. ¿Y cómo nos alineamos? Bueno, la norma exige que se hagan capacitaciones, pero no dice cómo. Entonces, ahí está el desafío como sociedad, como subconjunto de la sociedad, sí, que es una empresa. Parte de un proceso.
hacerlo bien, no cumplir con un video y que queden todas las dudas arriba de la mesa, porque a largo plazo, como enfatiza Rayen, que es quizás lo más nos importa, no va a servir mucho. Y al corto, que si un empleador está preocupado del compliance, de no ganarse riesgos legales, no te va a servir, porque la gente va a seguir con las mismas dudas, y el que era una persona abusiva va a seguir siendo porque dice, yo soy así, me da lo mismo, yo no soy empático, entonces no te va a servir tampoco. Entonces, el mensaje es, estas normas sí producen cambios, quizás no son en lo inmediato, pero sí también depende de cómo sociedad nos alineemos, y en ese sentido es muy importante combatir también las verdades a medias, como con la dispersión conceptual, y la estigmatización de estos derechos, como por ejemplo decir que esta norma es la ley anti-hombres. Eso es una caricatura que no nos ayuda en absolutamente nada, y que al estigmatizar en base a derechos, genera que en el subconsciente la norma sea inmoral, entonces va a llamar a que la mitad de la gente no cumpla con ella. Sí, tenemos que irnos, Gabriel, muy interesante este análisis, abogado y autor del libro Acoso Laboral en Chile, Gabriel Halpern, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a ustedes. Quedamos en contacto, muchas gracias. Y nosotros ya nos vamos ahora, sí, nos pasamos unos segunditos, perdón, pero bueno, viene Metrópolis Central con todo el análisis futbolero, cuídense, que estén bien. Nos vemos mañana, chao, chao.